hasta mediados de julio. Pues así las cosas, también lo estábamos comentando aquí hace un ratito. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, anunció que va a proponer una reforma a la Ley Federal de Armas para facilitar que las familias mexicanas tengan acceso a un arma de fuego de mayor calibre de la que hoy se permite, para defenderse de la inseguridad. Así lo dijo ayer en conferencia de prensa Alejandro Moreno. Vamos a proponer modificar la Ley de Armas de Fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. Se tiene que acabar el estatus de depredadores impunes que tienen en cientos de ciudades, que tienen a las familias mexicanas bajo zozobra. Para acceder a las armas se tendrá que pasar por controles de confianza. Bueno, y sobre este tema, para profundizar en ello, tengo la oportunidad de conectarme, lo haremos vía Zoom, con Javier Oliva. Él es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Adela? Muchas gracias por el espacio. Estoy muy contento de participar. Igualmente, Javier. Oye, me decía yo ayer, ¿y cómo así? ¿Y cómo así? ¿No? No sé cuál fue tu reacción al escuchar esto de Alejandro Moreno. Mira, yo tengo dos interpretaciones que se concatenan. La primera, el presidente del PRI nota una ignorancia verdaderamente monumental. La ley de armas y explosivos permite portar o tener posesiones en el negocio, en la casa, y portar es ir a la carretera con el arma, en fin. El máximo calibre es 380, que es una pistola de escuadra fabricada por la CDT. A partir de ese calibre ya son armas de uso exclusivo del ejército. Bueno, de las Fuerzas Armadas en general y de la Guardia Nacional, es decir, el 380 Super. Entonces, primero sí hay posibilidades. Claro que hay que acreditar una serie de requisitos, entre ellos un examen psicométrico, justificar por qué se necesita el arma, y en función de eso la Secretaría de la Defensa Nacional concede los permisos. Esto por un lado. Por el otro lado, evidentemente no va a transitar. A mí me parece, y esta es la segunda variable que pongo en la mesa de análisis, a mí me parece que es un factor de distracción y tiene más que ver con las presiones que está observando Alejandro Moreno ante su catastrófica gestión al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Me parece que es un factor de distracción que obviamente en el proceso legislativo pues no va a prosperar. Además de que en sí misma la idea no garantiza la paz o la seguridad pública. Tenemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en donde el supremacismo racista, lo que se conoce como terrorismo doméstico, al poder recurrir a la compra libre de fusiles de asalto o de repetición, pues vemos lo que ocurrió en la escuela primaria en Texas, que se saldó con más de 25 niños asesinados, ¿no? Entonces, tener armas no te genera de ninguna manera seguridad pública. Podemos ver el caso de los países de la Unión Europea, donde el control de las armas es, Adela, verdaderamente estricto. Es decir, a ningún alemán o alguna francesa o un italiano o un español se le permite. Exacto. Sí. O sea, ni siquiera existe la posibilidad de tener permiso. Ayer hablábamos en un programa de que en Londres la policía no va armada. Ah, sí, los famosos bobbies. Exactamente. Sí.
Fíjate, yo tuve la oportunidad, gracias a la UNAM, estuve como profesor invitado en la London School of Economics, estuve del 2015 hasta más o menos entrado el 2018, y era muy interesante observar, porque obviamente me fui a estudiar los temas que trabajo de siempre, y era muy interesante observar que la Policía Metropolitana de Londres trae una dosis de gas, unas esposas, un tolete y suficiente, y su chaleco, ¿no? Chaleco de visibilidad para el tránsito. Sí. Entonces, si a ti se te ocurre gritarle a un policía de Londres, bueno, empujarlo ya no te digo, ¿verdad? Es pena de cárcel, ¿no? Entonces, sí me parece que también en este proceso de la pendiente de violencia que estamos viviendo en el país desde hace décadas, las opciones de armar o que existan las condiciones para armar a la ciudadanía común, es una ruta profundamente equivocada que en ninguna parte del mundo ha dado resultados. No ha funcionado. Al contrario. No. Y tú imagínate en nuestro país con lo que está ocurriendo ahora, la gente armada, esto sería un cementerio. Bueno, mira, a mí, perdón, no sé si te interrumpí, pero no. Discúlpame, pero cuando a mí me hablan de democracia en México, y lo digo de manera absolutamente irónica, pues sí, está bien para que des conferencias, haya procesos electorales, pero en un país donde desaparecen al día promedio 10 mujeres, sí, no. Donde la violencia de género machista, porque así se llama, no es violencia de género, porque la violencia de género oculta el machismo violento contra las mujeres. Bueno, imaginemos a estos machistas con armas, como lo que pasó en el Suntory. Este asesino planeó el homicidio, según las investigaciones de la Fiscalía. Bueno, incluso imagínate tú un desencuentro transitando en la calle 2 vehículos, ¿no? Sacas la pistola. ¿Qué ocurre? Claro, ahora imagínate. ¿Cuántas veces hemos visto que un automovilista asesina a otro por un cerrón? Sí. Sería una cosa terrible. Entonces a mí me parece una muy mala idea, pero yo insisto, yo creo que es un factor de distracción. Eso dicen, ¿no? Ustedes los que saben, ¿no? Bueno, eso dicen que yo sé. Exacto. Pero qué ocurrencia, ¿no? Yo decía, ¿y cómo así? Y además hay miles de armas que ingresan diario a nuestro país por los distintos puntos fronterizos y portuarios, armas que terminan en manos de delincuentes, ¿no? Entonces, y además la propuesta de Alejandro Moreno es un verdadero disparate, porque México, aunado al lamentabilísimo acontecimiento de la masacre de los niños en la escuela primaria de Texas, el Senado está discutiendo ya por los dos partidos, que los republicanos siempre han sido renuentes a cualquier control de armas, están intentando un tenue control sobre las armas. Ahora imaginemos, porque todas estas declaraciones las sigue la Embajada de Estados Unidos, sí, claro. Imaginemos que el presidente del PRI propone armarse mientras allá se está haciendo el cabildeo para desarmarse. Sí, claro. Oye, Javier, ¿qué está pasando en este país? Dices, esta violencia que ha ido en escalada que hemos vivido en este país. Estos últimos meses, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero ahí están algunos datos, quizá alguien tenga otros datos, pero de acuerdo a datos oficiales incluso, ¿no? Lo que estamos viendo, pues no lo habíamos visto antes, ¿no? No. Fíjate que yo le he denominado a la frase el de nunca había pasado, ¿no? Sí. Porque no nada más es la violencia criminal, ¿qué tal la violencia en el estado de Querétaro? Sí, en lugares donde... Pues, sí. ¿Quién va a ir con su esposa y sus hijas a ver un partido de fútbol? Exacto. Razonablemente, bueno, yo no iría, ¿eh? Yo tampoco. ¿No? Además de que no soy muy aficionado al fútbol. Yo tampoco, es justo lo que te iba a decir. Exacto, yo tampoco. Pero precisamente nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a cruzar líneas rojas cada 15 días, cada semana, ¿no? Ayer en Apaseo el Grande se metieron unos sicarios y mataron a un niño de 10 años y a su perro, ¿no? Y se fueron. Muy probablemente iban por otra persona, pero pues asesinar, como tú lo apuntabas en la cápsula introductoria, en 2 sacerdotes jesuitas en el mismo altar donde trabajaron por décadas, ahí los asesinaron. Sí. Entonces seguimos día a día, bueno, no quiero exagerar,
con cierta frecuencia, Demasiada transgredían frecuencia. líneas rojas que hubieran sido impensables hace 5, 6, 7 años, ¿no? Sí, sin duda. Y ahora, esto es resultado de lo que se hizo en administraciones pasadas, como se dice todas las mañanas desde Palacio Nacional. Mira, hay dos variables que yo he detectado, digo que son variables con información pública, desde luego, por lo menos del año 2000 a la fecha, los 4 gobiernos, independientemente de la extracción ideológica o partidista de del presidente de la cada uno. República en turno. Primero, cada uno de ellos ha intentado modificar estructuralmente el sector defensa, las dimensiones de la seguridad y las estructuras de inteligencia civil, los 4. Los 4 han designado funcionarios y funcionarias improvisados. Bueno, imagínate Eugenio Inma, 5 años al frente del CISEN, sin la más peregrina idea de lo que sirve en ese momento el Centro de Investigaciones para Seguridad Nacional. Sí. Otra variable que comparten los 4 presidentes es la actitud impermeable a hacer una revisión autocrítica y ajustar los programas y políticas en materia de seguridad pública en específico. También, digamos que el protagonismo de la figura presidencial es muy notable en estos temas de la seguridad pública. Y el otro, el centralismo fiscal, Adela. Es decir, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados le cercenaron al presupuesto federal asignado al policía local. No solamente es una explicación, o las explicaciones que pueden ser estrictamente en el ámbito de la violencia, sino también en la administración, en la asignación de presupuestos, ¿no? Entonces sí me parece que ahí hay una situación que debemos pues tener en consideración. Ahora, la estrategia de esta administración, que pues la oposición señala, critica, cuestiona, que es lo que tiene que hacer la oposición, la prensa también, los periodistas, que por cierto me acaban de informar de un asesinato, ¿no? Hace un rato, esta mañana, del periodista de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Antonio de la Cruz. Iba con su esposa y ella resultó herida. Y esto lo vemos todos los días. A ver, ¿cuántos periodistas no han muerto en esta administración, no? Bueno, la Organización Internacional de Periodistas señala que México, después de Siria, es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Sí. Yo he acuñado un término que le denomino la dictadura del crimen organizado. Es decir, como las dictaduras, lo que hacen es entorpecer la libre circulación de mercancías, asesinan líderes sociales, asesinan periodistas, atentan contra medios de comunicación. Es decir, hay toda una gama de actividades que nos colocan en una especie de gobierno paralegal, ¿no? Lo cual es bastante grave. No en todo el país, se entiende, desde luego, pero sí en algún lado, ¿no? Este punto me parece que debemos tomarlo en consideración para cualquier decisión que quiera. Yo dudo mucho, la verdad. El presidente ha sido enfático e insistente en que no va a modificar su política de seguridad pública, ¿no? Entonces, nos faltan todavía 2 años y ojalá, y lo digo pública y abiertamente, ojalá yo esté equivocado, pero no veo, desde la parte civil, no veo elementos suficientes para suponer que esto se va a controlar. Y antes de terminar, Adela, quisiera poner en la mesa también, mañana se conmemora el 3er aniversario de la creación de la Guardia Nacional, que fue el 30 de junio del 2019. Mañana es la ceremonia en la explanada del heroico Colegio Militar. Va a estar, desde luego, el presidente de la República encabezando la ceremonia. Y si tú me lo pides, me voy de tu reportero. Ah, pues sería buenísimo. ¿Sí? Sí, claro. Por favor. Ahí voy a estar. Ahí está. Me hicieron el favor de invitarme. Ahora le digo a Gisela, si me permites, que se pongan de acuerdo para que así sea. Muchísimas gracias. Sí, claro. Por supuesto, claro. Te agradezco mucho, como siempre. Gracias, Javier. Igualmente, gracias a ti. Saludo en casa. Hasta mañana. Muchas gracias, Javier Oliva. Es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Así las cosas en este país nuestro.
Qué cosa. Horrible, ¿no? Qué cosa. Qué cosa. ¿Qué dice la gente? Otro más. Que las leyes protejan al ciudadano y no al delincuente y así no hay necesidad de tanta